han transcurrido ya 54 años desde aquel 29 de mayo de 1969, un evento que sacudió no solo a Córdoba, al país, y yo diría que fue uno de los pocos acontecimientos, no solo cordobeses, sino de la historia argentina, que trascendieron a las páginas universales, porque forma parte de una saga de eventos disruptivos de esa época, el Mayo francés, la Primavera de Praga, la Plaza de Tlatelolco, en plena Guerra Fría, un mundo absolutamente distinto, que los veteranos como uno recuerdan, pero los jóvenes está bueno que puedan asomarse porque siempre se sacan enseñanzas, ¿no?, del pasado. Para quienes no lo vivimos, ¿qué era la dictadura de Onganía? Claro, fue la quinta del siglo XX, porque el siglo XX está jalonado en Argentina por golpes de Estado y dictaduras, por supuesto. Esta se inició en 1966, se llamaba la Revolución Argentina, después de destituir al entonces presidente Arturo Humberto Ilia del radicalismo, y asumió el poder la Junta Militar y el presidente, el teniente general Juan Carlos Onganía. Era una dictadura de cuño muy conservador, muy autoritario, sobre todo muy reacia a los fenómenos culturales de un momento en que todo ebullía, había toda una movida progresista, y sin embargo esto era la contracara, el lado B de ese fenómeno de los años 60. Pero la política económica y social no los ayudó a esta dictadura cívico-militar, y los efectos se empezaron a notar y la gente a reaccionar. Así que empezaron las manifestaciones de resistencia. 1969 yo diría que ya había un desgaste muy grande y una actividad gremial y de luchas populares muy fuerte. De hecho, en Córdoba ya estaba plasmada uno de los paradigmas de ese tiempo, la unidad obrero-estudiantil, porque el movimiento estudiantil no siempre había sido afín a las luchas obreras, había corrido por cuerdas separadas, con otras banderas, podríamos decir, pero para ese entonces había una completa empatía entre estudiantes y obreros. De hecho, hacía en esta revolución argentina, esta dictadura, en Córdoba había producido la primera víctima, Santiago Papillón, ahí, al poco tiempo de asumir. Así que estaban dadas las condiciones, además de que en Córdoba existía, y esta es una de las claves para entender por qué el cordobazo, existía un movimiento obrero, un movimiento gremial muy, muy combativo, con referentes de alto perfil, muy de alto prestigio, como Atilio López, Elpidio Torres, Agustín Tosco y muchos más. Yo menciono solamente estos tres porque estos tres gremios fueron los más importantes en la articulación de esa pueblada que fue el Cordobazo, pero participó el conjunto, diría yo, del movimiento obrero, que nació como el Cordobazo, digo, ¿no? Como un episodio de reclamo y resistencia, paro activo, porque en Córdoba los paros asumían esa característica, se les llamaba activos porque arrancaban a media mañana, no eran como los paros decretados por la CGT Nacional, que se les llamaba paros materos. ¿Por qué? Porque al ser por 24 horas y comenzar a las 0 horas de ese día, los trabajadores se quedaban en sus casas, por eso materos a tomar mate, ¿qué iban a hacer si no había transporte, no había nada? Por eso en Córdoba, para que tuvieran un carácter realmente de rebeldía, de reclamo, se los comenzaba a media mañana, con abandono de los lugares de trabajo, y concurrían en este caso el Cordobazo estaba citada en la CGT Regional Córdoba para marchar de ahí por las calles de la ciudad. La columna principal arrancó desde Santa Isabel, donde estaba la planta de ICA Renault, la más numerosa, del gremio de ESMATA. La columna era impresionante, de 10.000 trabajadores viniendo desde la avenida Vélez Arfiel, para los que conocen la ciudad de Córdoba, hacia el centro. Al llegar a la altura de la ciudad universitaria,
fueron detenidos y reprimidos por la Guardia de Infantería con gases, con palos, con todo eso. Y ahí, bueno, ahí se dividen dos columnas, una ingresa al centro atravesando la ciudad universitaria y la otra por los barrios aledaños de Güemes, Bellavista, hasta llegar a Boulevard San Juan para reagruparse. La idea era, y a su vez las agrupaciones estudiantiles ya estaban también en la calle, estaban movilizando a sus cuadros, sin distinción de banderías, todas, o la mayoría. Pero ¿qué pasa? Acá comienza un segundo momento del Cordobazo, que es cuando sobre el mediodía, ahí en la esquina de Boulevard San Juan y Arturo Mevás, para los que conocen Córdoba, cae la primera víctima, que se llama Máximo Mena, obrero de Ica, un trabajador que cae baleado por la policía montada, porque en ese tiempo todavía la policía usaba caballo. Entonces yo suelo decir que aquí comienza un segundo momento del Cordobazo, porque al correr como reguero de pólvora esta noticia de que ya había una víctima, el Cordobazo deja de ser una movilización obrero estudiantil como había sido hasta ese momento para convertirse en una pueblada que se extiende no solo al centro sino a casi todos los barrios de Córdoba. Se levantan barricadas, fogatas, columnas de humo que se visualizaban en el horizonte por todas partes. Los manifestantes atacan el edificio de la Xerox, la filial de la firma norteamericana, las instalaciones de la Confitería Oriental, de la concesionaria Citroën, todo esto en las inmediaciones de la Plaza Colón. Hay un clima muy pesado, se incendian vehículos, se rompen vidrieras, la policía es superada, se repliega a sus comisarías, y recién a la tarde, cuando la ciudad estaba en manos de nadie, o mejor dicho, en manos de los manifestantes, ingresa el ejército. Ya caía la tarde. La columna del ejército, los Unimog de esa época, por la avenida Colón, desde el Tropezón, repito una vez más para los que conocen la ciudad de Córdoba, dirigiéndose al centro para sofocar la rebelión que había superado a la policía. Eso da lugar al tercer momento. No sé si se puede seguir lo que estoy tratando de explicar. El tercer momento es ya cuando ingresa el ejército, y ya el poder de fuego es superior y muy superior a la de la gente que estaba en la calle, que se va replegando, cae la noche. El único foco o bastión de resistencia durante la noche fue el barrio Clínicas, un barrio tradicional. Quienes fueron estudiantes en aquellas épocas saben que ahí estaba el estudiantado, pisaba fuerte, y desde los edificios hubo tiroteos, había francotiradores que disparaban sobre el ejército, los agentes del ejército, y de a poco fue retomando el control de la situación, y al día siguiente ya se completó la represión, deteniendo dirigentes, interviniendo sindicatos, allanamientos, bueno, todo lo que pasa, pero ya la semilla que había dejado el Cordobazo estaba sembrada y germinaría rápidamente. En Córdoba tuvo efectos inmediatos. El gobernador Carlos Caballero, de la más rancia, digamos, estirpe aristocrática de Córdoba y todo lo demás, renunció al día siguiente. Y el presidente Juan Carlos Onganía nunca pudo recuperarse del golpe recibido en Córdoba por el desgaste que sufrió, y tardó un año, hay un delay de un año, pero también es reemplazado. Esto también dio lugar a algunas comidillas, porque se decía que el ejército demoró su ingreso a la ciudad. El comandante del ejército, o mejor dicho, el Estado Mayor, era el general Alejandro Agustín Lanusse, que va a ser el tercer presidente de esa dictadura, con mucha más cintura política que los otros que lo habían precedido, tanto Onganía como el que lo sucedió, Roberto Marcelo Levington. Y dicen que Lanusse quería que se fuera Onganía. Esto es todo comidilla, pero posiblemente sujeta a la realidad, porque Onganía ya había dado curso a su fantasía de un país corporativista que no tenía ninguna relación con esa Argentina de esos días.
finalmente, no sé, ¿qué legado le quedó a los jóvenes todo eso? Porque esto de estudiantado y la pata obrera quizá nunca más se vio de esta forma. ¿Qué legado le quedó a los jóvenes el Cordobazo? El Cordobazo dejó muchos secuelas, por decirlo de alguna manera. Dio lugar a otros niveles de organización y lucha, ahí aparece la lucha armada, las organizaciones armadas, empiezan ya, existían, digamos, diría yo, en vida latente, pero ahí asoman ya a la superficie. El estudiantado estaba muy movilizado. Si alguien nos está viendo de los estudiantes de hoy, nada que ver en el sentido de que había una participación muy activa y el estudiantado estaba muy presto a acompañar todas estas luchas populares y dejó marcada toda una generación. Yo estoy seguro que quienes participaron, quienes ya sea activamente o viendo las imágenes en aquellos televisores en blanco y negro, sin control remoto, que todavía no había, medio con lluvia, porque así eran las transmisiones de esos sucesos que eran una cosa inédita, porque eran cosas que se habían visto, supongamos, en Francia, en el 68, con el Mayo francés, como dijimos al principio, pero para nosotros era toda una novedad, para quienes éramos pibes en esa época, ¿no? Así que marcó a una generación y obviamente tuvo consecuencias en todo sentido, pues yo creo que comenzó ahí, diría, comenzó ahí la cuenta regresiva del final de esa dictadura, que todavía va a durar hasta el 73, cuando se producen elecciones generales y gana el peronismo, ya no es, Ujú. se le levanta la proscripción y gana, ¿no? Pero digo, después del Cordobazo ya no pudo articularse ninguna política oficial de esta dictadura para poder permanecer en el poder.